Hola, muy buenas noches. El día de hoy me presento nuevamente. Soy la bióloga Alice Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar acerca del parásito Ascaris lumbricoides. Primeramente que nada, para saber y conocer quién es Ascaris lumbricoides, por qué es importante en la medicina y en la biología, cómo es que lo adquirimos las personas y cómo podemos evitarlo. Así que si quieren seguir esta pequeña clase, pues sigan viendo el video. Primeramente que nada, hay que hablar acerca de quién es Ascaris lumbricoides o un poco acerca de su taxonomía o clasificación. Ascaris lumbricoides es un parásito del filo de los nemátodos. No pertenece al grupo al que pertenecen, por ejemplo, las tenias, es otro grupo ya distinto. Pertenece a la familia Ascaridae y el género es Ascaris y la especie Ascaris lumbricoides. Ambos parásitos, en la imagen que vemos aquí, tenemos a la hembra que siempre va a ser más grande que el macho, y aquí tenemos el macho que una característica morfológica que tiene es que vamos a encontrar siempre la cola como una especie de espiral o de ganchito, que es lo que le ayuda como tal pues, a copular con la hembra. Bueno, principalmente Ascaris es un parásito que encontramos sobre todo en los seres humanos y muy frecuentemente en países subdesarrollados o de bajos recursos. Hoy en día lo encontramos en México en zonas donde no hay muy poca higiene, sobre todo donde se convive mucho con animales. Y también tenemos la similitud de otro parásito similar que infecta sobre todo a los cerdos, que es Ascarizum. Prácticamente son idénticos, solamente que tienen una pequeña morfología un poquito más rosácea. Generalmente el parásito es alargado, es vermiforme, quiere decir que es con forma circular, tiene simetría bilateral, tiene em, una alimentación por endocitosis. Y bueno, la morfología y las características del parásito. Técnicamente los parásitos pueden llegar a crecer hasta 15 o 30 centímetros dependiendo del tiempo en el que se queden vivos dentro del organismo. Hay algunos que pueden crecer incluso hasta los 50 centímetros, se han encontrado. Prácticamente los parásitos son redondos, tienen tres papilas por las cuales le ayudan como a alimentarse. Son de color más o menos entre blanco, claro nacarado y poseen como también una morfología como tal lisa, es decir, no son segmentados como las tenias, por ejemplo. También morfológicamente son de sexos separados, todos los nemátodos en sí tienen sexos separados, no son hermafroditas, porque mucha gente sobre todo piensa que sí, que también son hermafroditas como las tenias, por ejemplo, o los tremátodos, pero la realidad es que los nemátodos en sí, el grupo, tiene sexos separados, es decir, son dioicos. En las hembras vamos a encontrar como tal los órganos sexuales como el útero, los oviductos, los ovarios. Tenemos a la vagina como tal en la parte media del cuerpo del gusano. Tenemos también un pseudoceloma, que es decir, es una cavidad como tal que le da soporte al interior del cuerpo, que básicamente da ese soporte para ayudar a equilibrar como la presión hidrostática que hay entre el medio externo y el medio interno. Es un pseudoceloma porque técnicamente no cumple con las características para un celoma verdadero o para una cavidad celómica. Entonces, y aparte también porque no viene de la misma capa embrionaria por la cual viene el celoma. Tiene un anillo nervioso dorsal, básicamente, que sería como su sistema nervioso, básicamente, y tiene su ano, básicamente, en la parte posterior, que sería como tal en la cola. Las hembras fertilizadas pueden llegar a tener hasta 27 millones de huevos, entonces técnicamente se dedican básicamente a reproducirse y a infestar nuevos huéspedes. Los machos, por otro lado, tienen una pequeña espícula, que es la que les permite como tal copular con la hembra, o no exactamente copular, pero sí sujetar a la hembra para poder copular. Tienen una cloaca, que es donde desemboca como tal el órgano copulador, la vesícula seminal, los testículos, obviamente, son más pequeños que las hembras, ya cabe mencionar esto. Y en este caso, los machos solamente poseen un solo testículo. Bueno, morfológicamente también poseen una cutícula en la parte externa como tal, que es demasiado gruesa, o sea, es una cutícula que ayuda a soportar como la musculatura que hay entre lo que es el pseudoceloma
y la parte externa del cuerpo. Obviamente tiene una musculatura estriada en forma radial, podemos verla en forma diagonal, y esta musculatura es lo que le permite al gusano como tal moverse y también soportar toda la presión que tiene dentro de la cavidad interna del gusano. Básicamente su sistema digestivo se alimentan por absorción de nutrientes, es decir, absorben los nutrientes, los carbohidratos y todo lo que el huésped ingiere. Es por eso que en una parasitosis ya un poco más grande, los huéspedes tienden a tener siempre un poco de anemia o de desnutrición, por ejemplo. Bueno, técnicamente los huevos como tal son de tres formas. Tenemos huevos infértiles, obviamente huevos que de ahí no va a salir ningún parásito, que van medir más o menos entre 90 y 90 por 50 micras. Son de forma oval y son corticados, tienen pequeños como protuberancias a los que se les llama como mamelones, se llaman mamelones a esas protuberancias. Tenemos a los huevos fértiles, pero en huevos fértiles tenemos también dos tipos de huevos, que son los huevos larvarios y los huevos embrionarios. En los huevos larvarios vamos a encontrar como tal ya las larvas desarrolladas en estadio 1 a punto de salir, y es cuando son como tal ya larvas infectantes. Para que una larva sea infectante tiene que pasar mínimamente al estadio número 2 de su ciclo de vida, y esto ocurre ya fuera del cuerpo del huésped. En este caso también los huevos pueden ser ya decorticados, como es la imagen de aquí de la derecha. Es decir, ya no tiene como tal los mamelones, pero aún así tiene el embrión desarrollándose. O puede ser corticado, es decir, con los pequeños mamelones que lo vemos aquí en la imagen. Ahora, los huevos embrionarios como tal van a tener pueden observarse dentro de ellos las células dividiéndose o las células que están, o los blastómeros básicamente. Entonces, pues sí, este huevo como tal aún no es infectivo. Sin embargo, cuando llega a etapa 2, al estadio 2, la larva de etapa 2, es cuando ya son infectivas. Y bueno, técnicamente el mamelón es esta capa o esta cubierta que tiene aquí el huevo, que de alguna forma le confiere protección. Y bueno, los tipos de huevos también van a variar dependiendo de la forma que tengan cada uno, ya sea si son infértiles, fértiles con larvarios o embrionarios, o fértiles decorticados. Las larvas como tal van a alimentarse de una sustancia que se llama vitelo, que básicamente, si lo comparáramos con algo, sería como la yema de un huevo. Esta yema del huevo va a ser como tal el alimento de la larva para que pueda desarrollarse, o para el embrión, mejor dicho. Y una vez que ya se desarrolló la larva o el embrión, es la lista para poder infectar a un nuevo huésped. Ahora, ¿cómo es que las personas adquirimos este parásito? ¿Cómo es que realmente las personas nos vamos a contagiar por este parásito? ¿Cuál es el ciclo de vida? Técnicamente, el Ascaris es un parásito que solamente requiere de un solo huésped para poder llevar a cabo todo su ciclo de vida. Y bueno, el ciclo de vida obviamente empieza con una persona que ya está infectada y desecha los huevos a través de las heces, no sé, en algún lugar al exterior. Obviamente estos huevos van a parar por las corrientes de agua, por el aire, por vectores como las moscas incluso, a otro tipo de alimentos que pueden ser, en este caso, los vegetales. Se tienen como tal reportes de gente que se ha infectado, sobre todo porque tiene o ha comido vegetales que han sido lavados, o bueno, regados, mejor dicho, con aguas negras y posteriormente no han sido correctamente desinfectados. Entonces, bueno, la larva como tal, ya en etapa 2 o en estadio 2, va a ser ingerida por parte de la persona o de la persona que va a infectar. Esta larva va a llegar como tal primero al duodeno, que es la parte principal del intestino delgado. Ahí se va a abrir el huevo y la larva va a migrar a lo que es el hígado. En el hígado va a pasar como tal a una etapa 3 y aquí va a desarrollarse, va a crecer. Aquí podemos como tal inclusive a veces tener problemas porque en este tránsito que provoca el parásito dentro del cuerpo, podemos tener como tal problemas a nivel de lesión de los órganos y esto nos va a dar como ciertos síntomas característicos.
Hay ascariasis que también puede verse como tal en el hígado o que son invasivas en el hígado, precisamente en la etapa 3 del parásito. Si esto no pasa, vamos a tener en cuenta que el parásito va a continuar su crecimiento y bueno, va a migrar a través de los vasos sanguíneos a lo que es el pulmón. En el pulmón va a desarrollarse en etapa 4, que es más o menos cuando tiene unos 2 centímetros de largo más o menos. Y ya en etapa 4 va a subir por lo que es la tráquea para poder ser nuevamente deglutida y llegar al estómago y a los intestinos nuevamente, donde va a alcanzar su crecimiento y su madurez sexual hasta convertirse en un adulto y ahí se va a reproducir, ahí va a copular, ahí va a soltar huevos, entonces los huevos nuevamente van a ser soltados por esta persona infectada y es cuando vuelve a comenzar el ciclo de vida. Ahora, como tal, ¿qué síntomas o qué patologías pueden tener como tal este parásito? Bueno, durante las larvas migratorias o en la etapa en la que las larvas están migrando, tenemos sobre todo alteraciones pulmonares. Muchas personas tienden a tener ataques de tos, inflamación de los bronquios, las paredes o de los tabiques alveolares. A veces se produce como disnea. mm, Podemos tener microhemorragias en estos órganos, fiebre moderada, tos seca, y sobre todo un rasgo característico de laboratorio bioquímico va a ser una eosinofilia. Los eosinófilos son glóbulos blancos que se encargan sobre todo de atacar infecciones que son de origen parasitario. Así que podría ser también cuando hay un aumento en eosinófilos y todos estos síntomas, puede ser un indicador de una parasitosis. Ahora, la eosinofilia se acumula como tal en el tejido pulmonar, que es como una respuesta inmune contra el parásito. A este cuadro se le conoce como síndrome de Lowfer o neumonía eosinofílica y dura aproximadamente una semana. Bueno, técnicamente también ahora sí, esto sería como la etapa de migración o la etapa 4, 3 del parásito. Cuando ya son adultos, tenemos una población de parásitos adultos en el estómago, pues tenemos otros síntomas característicos como el síndrome diarreico. Las personas pueden tener diarrea, hay anorexia y por anorexia se refiere a que la persona no tiene apetito, no come precisamente por el parásito. Hay palidez por la pérdida de nutrientes, sobre todo porque el parásito ahora sí que come todo lo que ingerimos nosotros o lo poco que ingerimos. Hay una pérdida de peso considerable, pero hay un aumento también, o puede haber un aumento en lo que es el abdomen. Hay malestar general y cuando hay una parasitosis muy grande, puede inclusive haber una obstrucción intestinal, que es cuando los parásitos obstruyen el paso del intestino, sobre todo porque se acumulan en una cierta región, y es cuando puede haber otros problemas como peritonitis, se pueden romper los intestinos y causar una infección, una septicemia. También pueden llegar a producir lo que es apendicitis, cuando se acumulan larvas o parásitos en el apéndice, y también abscesos hepáticos, que es cuando los parásitos como tal, de alguna forma, se quedan en el hígado y causan daño cuando ya son adultos dentro de él. Y bueno, ¿cómo se diagnostica el parásito? Técnicamente hay que hacer un estudio coproparasitológico, hay que revisar las heces de la persona que probablemente esté infectada y hay que ver a través del microscopio en laboratorio si encontramos huevos como tal de los parásitos. Y si encontramos huevos, por lo menos, si encontramos huevos que son infértiles, aún así ya es un caso positivo porque quiere decir que tal vez hay una hembra que está poniendo huevos, pero tal vez al no haber un macho aún, pues no son fértiles. Sin embargo, ya como tal, estaríamos ante una parasitosis. Podemos hacer una radiografía, incluso un ultrasonido, porque a veces cuando hay demasiados parásitos en la radiografía, como se muestra en la imagen, se puede observar como una masa que obstruye una parte del intestino, que es esta masa que estamos viendo, pues, en este precisamente momento aquí. Y también vamos a ver en el ultrasonido que los parásitos los podemos ver muy fácilmente en el intestino.
Inclusive, en algunas ocasiones también podemos ver que hay parásitos que son como tal desechados por el mismo cuerpo. Es decir, la persona los defeca y se pueden encontrar de repente ahí en las heces o la persona los vomita. Entonces, también es una forma de confirmar ya la parasitosis. ¿Qué tratamiento se le va a dar a esta parasitosis? Básicamente se le va a dar albendazol, que es el medicamento de primera elección para una parasitosis por nematodos. En este caso se le da albendazol una dosis única de 400 miligramos al día, ya sea en adultos o ya sea en niños en una dosis menor. Pero también podemos utilizar otros medicamentos como es la piperaxina, el pomato de pirantel, la ivermectina, que son ya medicamentos más fuertes como tal, que se utilizan sobre todo para otro tipo de nematodos, que ya hablaremos más adelante. El mebendazol también puede funcionar, solamente que se ocupan un poquito más de dosis. Así que lo ideal como tal es el albendazol. Y bueno, si tenemos una complicación como esta que estamos viendo aquí, como la que les voy a mostrar en un momento, pues técnicamente ya tenemos que recurrir a cirugía, porque las lombrices adultas técnicamente van a provocar que el intestino se rompa. Entonces, si dejamos que esto pase, la materia fecal va a contaminar como tal el peritoneo, hay que lavar como tal toda la zona, hacer un tratamiento con antibióticos intravenosos, y obviamente ya es un poco más complicado, inclusive la persona puede morir por esto. Entonces ya aquí sería como tal una laparotomía para extraer todos los parásitos manualmente. Y bueno, aquí vamos a observar un video que me gustaría compartirles en YouTube. Eso es como lo que va a pasar en una cirugía como tal para extraer ascaris. Observen todos los ascaris gusanos que empiezan a salir. Parecen espaguetis, exactamente. Así es. Bueno, no entiendo cómo es que los médicos se ríen. Bueno, sí, hay que reírse como tal a veces de estas cosas. Pero, o sea, vean y observen cómo los parásitos incluso siguen vivos, se mueven, o sea, son como lombrices básicamente que están saliendo del intestino, o sea, son lombrices prácticamente. O sea, aquí podemos observar que los parásitos están moviendo. Entonces, bueno, por ejemplo, observen, vean el tamaño del grosor que tiene. Obviamente estos parásitos que son más delgados podrían ser machos o podrían ser también juveniles, pero este que está aquí ya es completamente un adulto, probablemente es la mamá. Y bueno, epidemiológicamente, ¿qué tan común es este parásito? Se cree que el 20% de la población mundial, básicamente a nivel mundial, lo tiene. Afecta principalmente a los menores de edad, a los niños, sobre todo, porque son los que andan jugando con tierra, los que se meten las manos a la boca. Y ahora sí que el hombre es el único responsable de su diseminación. ¿Por qué? Por malos hábitos de higiene. Las personas que fecan en campo contribuyen tal vez bueno, contribuyen más bien a que el parásito se esparza. Por ejemplo, tenemos como tal si tenemos el hábito, bueno, en algunas ciudades, sobre todo en países del tercer mundo, que se riega los cultivos con aguas negras, pues también es un factor para poder contraer el parásito. La calidad del suelo, el aire, factores como las moscas incluso pueden ser también vectores para el parásito, ya que las moscas pueden portar los huevos dentro de sus patas. Es importante por eso cuidar que los alimentos estén bien cubiertos y no dejar que las moscas se paren en ellos. Otros factores como tal es pues, ya básicamente estamos hablando de una falta de educación, falta de agua potable, desnutrición. En Sudamérica, más o menos 100 millones de personas están infectadas por Ascaris lumbricoides, por lo que podemos concluir que es un parásito de países poco desarrollados, como ya lo mencionábamos al inicio. Y Brasil básicamente muestra la tasa más alta de infección en la región amazónica, o sea, coincide básicamente la región amazónica o en los pueblos del Amazonas, son zonas aisladas donde no tienen como tal
el saneamiento adecuado, y pues esto obviamente contribuye a la fácil dispersión de los parásitos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, te podemos prevenirlo como tal muy fácilmente, lavándonos las manos, desinfectando la comida que ingerimos y sobre todo tener unos buenos hábitos de higiene. Hervir toda el agua que bebimos antes de tomarla, tener educación sanitaria. Si yo entiendo a lo mejor que hay gente que su estilo de vida es vivir en el campo, pero bueno, si tiene su letrina, hay que tener la letrina pues bastante alejada, sobre todo de la casa, de la cocina, y obviamente tener una buena higiene, tapar con tierra la letrina cada vez que se use, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener una buena práctica y sobre todo educación para la salud. Y bueno, técnicamente, a grandes rasgos, sería como tal el parásito. En otro video vamos a hablar un poquito más de él y de otros parásitos que son de importancia médica. Y bueno, técnicamente, pues por el día de hoy sería todo. Es una pequeña clase como tal, a grandes rasgos, generalidades del parásito de Ascaris lumbricoides, de la infección que produce. Vamos a estar hablando de otros parásitos distintos. Entonces, bueno, les espero que sigan viendo estas clases que estamos aquí haciendo en el canal. Los invito a que se suscriban a este canal y al canal principal que es Biología y Medicina por el Mundo. Se los voy a dejar aquí abajo también en la parte, en la descripción. Y bueno, cada semana tendremos como tal, o cada 2 días como tal, tendremos una clase nueva, un tema distinto, obviamente de biología o de medicina. Por el momento ha sido todo. Les agradezco su atención y pues nos veríamos hasta la siguiente. Cuídense. Bye.